Hoy te lo voy a compartir desde el punto de vista de Agustín. Y le pido mucho hoy al Señor que puedas estar en ese mismo espíritu de ser sensible a lo que el Señor te va a hablar hoy de manera muy personal y que tengas que tomar la decisión que tengas que tomar, pero que sea la correcta. Amén. Estoy en el verso 11, dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y me detengo ahí un ratito. Y te voy a compartir rápidamente que yo hace tiempo también me fui de casa. Físicamente estaba aquí sentado, o aquí predicando, o aquí enseñando, pero ya tenía tiempo que me había ido de mi casa. Me fui y me alejé de la casa de mi papá, el padre, como el hijo pródigo, pero lo que más daño causa a una persona que se aleja del padre es alejarse de su presencia. Y a veces nosotros estamos caminando en el mundo, como fue mi caso, en apariencia de santidad, en apariencia de piedad, en apariencia de integridad, pero completamente alejado de la presencia del Padre. Y yo platicaba hace una semana con una persona que me compartía su lucha y su batalla. Yo le decía, mira, si bien es cierto, la iglesia no te puede obligar, yo no puedo obligar a nadie a obedecer los mandamientos. Yo no puedo obligar a nadie a que deje de pecar. Mi responsabilidad como hijo de Dios, como creyente, es enseñarle a la gente a aprender a dejar el pecado, o la lucha, o la batalla, o la tentación con la que cada quien batalla. Digo, pero al final del camino tú puedes decirme, ¿sabes qué, Agustín? No quiero dejarlo y yo voy a respetar tu decisión, pero mi responsabilidad como una persona que ha pasado y está pasando por un proceso de restauración es advertirte que hay consecuencias. Y las consecuencias a veces son graves. Y a veces Dios en su misericordia infinita, porque Él la da como Él quiere, a veces nos puede omitir las consecuencias, pero no siempre. Porque en el momento que el Señor permite que todo lo que yo hice saliera a la luz, yo le dije, yo sí cuestioné al Señor y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Somos así, ¿verdad? ¿Por qué yo y por qué no a mi vecino? ¿Por qué yo y por qué no a mi hermano o a mi familiar? Y yo pude ver la respuesta del Padre diciéndome, Agustín, lo tuve que hacer así porque al lugar a donde te voy a llevar, así como estás, no me eres útil. Y yo quisiera hoy decirte eso, que tú tienes hoy la oportunidad de parte de Dios, que si eres hijo de Dios, tú tienes que entender que Dios va a trabajar contigo. Si tú estás en tu corazón guardando cosas, ocultando pecado o pensando como yo erróneamente que nadie se va a dar cuenta, Dios está dando cuenta porque eres su hijo. Y él lo va a hacer, Él lo va a sacar y Él lo va a restaurar y lo va a confrontar con el único propósito de que tú seas llevado a otro nivel. Porque Dios no tiene el deseo, Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios que quiere castigarnos, Dios no es un Dios que quiere exhibirnos, nos va a disciplinar y en la disciplina va juntamente todo lo que ya hablé ahorita y a lo mejor tendremos que ser exhibidos y a lo mejor tendremos que ser expuestos y a nadie nos gusta, que es como si pusieran aquí un video de todas las cosas que haces en lo oculto, imagínate, pero eso lo ve el Señor. Y muchos de nosotros en nuestra condición actual es esa, que andamos como hombres y mujeres, que tenemos una buena apariencia, que tenemos apariencia de que no pasa nada, que estamos bien, que oramos, que estamos en intimidad con el Señor, pero es realmente una cosa contraria. Nosotros estamos completamente alejados de su presencia y ese es el gran error que el hijo pródigo comete. Y podemos encontrar una enseñanza aquí que podría durar una semana de tantas cosas que nos enseña la historia del hijo pródigo, pero escúchalo. Es cierto, hay un hermano pródigo, yo le llamo el hermano pródigo, que es otra historia que quizá algún día la podamos compartir. Pero así estamos algunos. Pensamos que como el hermano pródigo no pecó, no dejó al padre,
no reclamó la herencia, pensamos que él está mejor que el que sí pecó y que se arrepintió. Y vemos aquí en la historia cómo a veces no nos importa. A mí no me importó causarle dolor al corazón de Dios. No lo sientes. El pecado es como una anestesia que te va aminorando el dolor y te vas haciendo insensible. Y piensas que Dios está de acuerdo y piensas que Dios lo va a aprobar y piensas que Dios nos está dando cuenta. Él se da cuenta perfectamente bien. Y los indolentes somos nosotros porque se nos olvida que el corazón del Padre es un corazón que siente. Y en nuestra desobediencia, en nuestro pecado, vamos pecando y pensamos que a Dios no le importa. Y pensamos que a Dios no le duele, porque a nosotros no nos duele. Y no nos duele lastimar el corazón de Dios. Y te digo algo grave, si no nos duele lastimar el corazón de Dios, menos nos va a doler lastimar el corazón de nuestra familia y de las personas que nos aman. No nos importa, te lo digo por experiencia. Porque buscamos satisfacer nuestra necesidad primeramente. Y a mí me pasó así, no me importó el dolor que le causé al corazón del Padre ni a mi familia. Y lo más grave es que, aunque yo estaba, me había ido muy lejos. ¿Cómo estás tú? ¿Estás aquí? ¿O tu corazón está completamente alejado del Padre? Y vamos a continuar leyendo. En el 13 dice, pocos días después el hijo menor, ya lo leí, empacó sus cosas y se fue a una tierra distante donde derrochó la herencia. Y yo me detenía a pensar un poquito en la herencia, porque tú dices, no, pero yo no he perdido la herencia. Y te digo algo, cuando nosotros estamos en pecado evidente, y ponle el nombre que tú quieras, en mi caso fue adulterio, ponle el nombre que tú quieras. Y cuando nosotros estamos en desobediencia, estamos exponiéndonos a perder la herencia. Y tú dices, ¿cuál es la herencia? Aquí vemos la historia en el hijo pródigo que probablemente el padre era un hombre muy rico y le pidió la parte de su herencia. Por lo menos la mitad de la herencia del padre era del hijo. Pero nosotros cuando estamos en pecado, en desobediencia, no estamos exponiendo una herencia monetaria. Cuando yo pequé no expuse nada más mi ministerio o el llamado. ¿Sabes cuál es mi herencia realmente que yo perdí? La salvación, la vida eterna. Esa es la herencia que tú y yo tenemos. ¿Quién la ganó? La ganó Jesús en la cruz. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos coherederos juntamente con Él. Y nuestra herencia no está en esta tierra. Nuestra herencia no es tener propiedades, un buen trabajo, un coche, una casa, un ministerio. Nuestra herencia está allá en la eternidad. Y cuando nosotros estamos en pecado, no nos damos cuenta que estamos exponiendo esa herencia que Dios ya ganó en la cruz del Calvario, en el amor inalterable del que ya te hablé ahorita. A mí me impacta pensar en el ejemplo del Padre, cómo tú crees que se sintió el corazón del Padre, porque siempre hablamos del corazón del pródigo. ¿Tú crees que es fácil? Y es pregunta, ¿tú crees que es fácil cambiar esto por las algarrobas? Sí, es fácil. Y muchos lo hacemos. Y estamos felices comiendo algarrobas, alimentándonos con lo que el mundo nos da, con lo que el mundo nos ofrece. Y despreciamos el alimento de la casa del Padre. ¿Por qué? Porque estamos alejados. Y pareciera que muchos de nosotros decimos, no, es que yo caí en pecado. No, no caíste hoy o ayer. Tienes meses de venir fraguando ese pecado hasta que completamente caes y cedes. Y el ejemplo del hijo pródigo es ese. ¿En qué momento el hijo descubre que tiene la oportunidad de ser desobediente al padre? ¿En qué momento el hijo descubre que tiene más derechos por encima de lo que el padre dice? ¿En qué momento el hijo pródigo piensa que puede pedirle al padre sus derechos como hijo? Unos derechos que nos ganamos por pura misericordia y por pura gracia. Y dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Aparentemente nosotros estamos bien cuando estamos en pecado. Hasta nos sentimos que la vida nos florece y que todo está en acuerdo con Dios. Pero te digo algo, Dios jamás va a ser cómplice de nuestro pecado, jamás. Hace un momento mi hija ministraba y decía del amor del Padre y que
No hay nada que pueda separarnos del amor del Padre, solamente el pecado. Pero el pecado no es algo que Dios provea, es algo que provee la carne. Y si tú hoy estás en pecado, cualquiera que sea, yo te digo algo, estás separado del amor del Padre y no te has dado cuenta. Y quizá mañana o pasado o dentro de una semana o en un mes o en 3 meses o en un año, en 2 años, vas a comenzar a cosechar lo que hoy estás sembrando. Eso te lo aseguro porque eso dice la palabra. Si no te engañes, todo lo que el hombre va a cegar, también lo va a cosechar. Y nosotros a veces caminamos en esta época de gracia que estamos viviendo, una gracia abundante de parte de Dios, y pensamos que la gracia es una oportunidad para el pecado, y te lo digo por experiencia. Pensamos que Dios te va a pasar el pecado. Pensamos que Dios, ok, le voy a dar chance, y le voy a dar chance que se arrepienta, pero así sucede. A veces no nos arrepentimos y Dios tiene que mover todo lo que tenga que mover. ¿Por qué? Porque nos ama, porque está interesado en nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él no desea nada malo. Dice, amado, los pensamientos que tengo sobre ti son pensamientos de bien y no de mal, para cumplir el propósito de la voluntad de Dios. Y te digo algo, la voluntad de Dios jamás te va a llevar a una condición en donde su gracia no te pueda sostener. ¿Me escucharon? Es como una advertencia. Dice Dios, pues vas a tener que pagar las consecuencias de tu pecado, pero mi gracia siempre te va a sostener. Yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque hace rato mi hija decía que su amor es inalterable. Yo les compartía el otro día que a veces no entendemos el amor del Padre. Es lo más importante en la palabra. Vemos que el fruto del Espíritu es, Gálatas 5, 22 y 23 dice, amor. El primero de todos es el amor. Y tú ves el don del Espíritu en Efesios y te encuentras o en Corintios que dice que el mayor de todos estos es el amor. O sea, y decimos nosotros, ¿por qué no disfrutar de ese amor como después lo disfruta el hijo pródigo? Vamos a seguir leyendo. Y se convenció a un agricultor local, estoy en el 15, de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y nosotros, cuando estamos en ese proceso de confrontación, a mí me pasó. De hecho, hace unas horas me estaba acordando que hace 3 años que estaba yo alejado de mi familia en la sierra de Chihuahua. En este día estaba yo en Ciudad Juárez. Y estaba yo en la iglesia en la que fui arropado en este tiempo de restauración. Y recuerdo que me pusieron a construir una tarima como esta en la iglesia donde estábamos. Y me puse a trabajar y a veces no comíamos bien, hacía mucho frío, como el frío que está haciendo ahora en Ciudad Juárez, de -8, -7. Y yo me veía mi condición, todo, me rapé, barbón, mugroso, sucio. Y yo decía, estoy como el hijo pródigo. No tengo voluntad propia. La perdí, pero no me la quitó nadie. Yo la perdí, yo la expuse. Nosotros cuando pecamos estamos exponiendo todo lo que somos. Todo está expuesto. Todo se pierde. Pregúntamelo. No hubo una sola cosa que yo no perdiera. Todo se pierde. Y estaba yo metido en la tarima, clavando, atornillando, y decía, Señor, qué tan grave es lo que hice, que me tienes aquí? Pero Dios no era el que me tenía ahí, era mi condición la que me había llevado hasta ahí. A veces nosotros pensamos que no merecemos las consecuencias de nuestro pecado, pero tarde que temprano nos van a alcanzar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es bienaventurado aquel que confiesa sus pecados. Pero el que los encubre, ¿qué dice? ¿Encontrará qué? ¿No los oí? No prospera.
Y yo jamás, en el proceso que estuve padeciendo, jamás culpé a Dios. ¿Sabes a quién culpaba? A mi esposa. Es uno de los grandes errores que nosotros cometemos cuando estamos en pecado. Cuando no aprendemos a recuperar cosas perdidas, porque así se llama el tema, recuperando cosas perdidas. ¿Qué perdiste en el camino? ¿Qué has perdido? ¿O qué estás perdiendo? Y una de las cosas que yo aprendí en el proceso es que lo primero que tengo que hacer es dejar de echarle la culpa a todos y reconocer la culpa que yo tengo. Porque la culpa de mi pecado es que el diablo, es que la tentación, no, es tu corazón que está inclinado al pecado. Y recuerdo que además yo me quejaba con Dios porque me trataban como si fuera yo un trabajador, un obrero. Y yo todavía decía, pues que no saben quién soy yo. Soy el pastor de la Iglesia de México. Pero te digo algo, a Dios no le importan los títulos. A Dios no le importa tu posición o la mía. A Dios no le importa si tienes poco o mucho. A Dios le importa tu corazón. Y va a trabajar con Él porque dice que nuestro corazón está en sus manos. Y Él lo mueve para donde le place. Eso dice la palabra. Pero en el proceso del engaño, en el proceso de la culpa, en el proceso de la condenación, se nos olvida que tenemos un Padre misericordioso y estamos como el hijo pródigo deseando que alguien nos dé el consejo que queremos escuchar. ¿Cuántos les ha pasado eso? Y yo todavía me quejaba porque los pastores ni me ponían atención. O sea, llevo aquí, decía yo, cuando yo todavía tenía 2 meses, pero estuve 3 meses allá. Yo decía, no puede ser que en mes y medio no hayan tenido tiempo de hablar conmigo. O sea, ¿qué les pasa? O sea, todavía pidiendo derechos que yo mismo perdí por mi pecado. Ahí vemos al hijo pródigo perdiendo todos sus derechos. Pero a mí me impacta pensar cómo el Espíritu Santo nunca me dejó, ni lo ha hecho. Porque el Señor, te lo vuelvo a repetir, me dijo, Agustín, mi voluntad te va a llevar tan lejos donde solo mi gracia te pueda sostener. Eso me lo dijo a mí el Señor en la intimidad. Y buscas el consejo de acá, quieres que el consejo de acá, quieres que alguien de por allá, de los grandes hombres de sabiduría, te den la razón y que digan, no, es que tú estás bien y la que está mal es tu esposa y toda tu familia. Pero jamás, escúchalo, jamás, un hombre de verdad de Dios, jamás te va a decir el consejo que tú quieres escuchar. Yo le decía a esta persona la semana pasada, así es que si tú quieres seguir pecando, pues dale chico, como dicen los colombianos, los cubanos, dale chico. Pero te aviso, hay consecuencias. Y tú ya conoces de la palabra. Y si eso no te basta, le dije, ve mi condición en la que estoy. Porque estoy en el proceso. Yo sé que a muchos hoy les va a causar asombro y quizá como muchos se van a ir de la iglesia, espero que no sea el caso. Pero te digo, aquí estoy parado no para decirte qué bueno o qué malo he sido. Estoy aquí parado para decirte que qué bueno es el amor inalterable que Dios tiene para conmigo y para contigo. Que no importa lo que tú hagas, en cierto sentido, y suena raro que te lo diga. A Dios no le importa tu pecado. Dios no tiene problema con tu pecado, porque para eso murió Jesús en la cruz, para arreglar el pecado. A Dios le importa tu corazón. El problema es que nosotros tenemos una inclinación hacia lo contrario. Y Dios dice, ¿tienes pecado? Confiésalo, arrepiéntete y vamos a empezar de nuevo. Quiero que mires el ejemplo del hijo pródigo como si tú fueras el papá. Cuando tu hijo falla, ¿qué le dices? Ok, te voy a dar chance, pero, ok, te voy a hacer esto, pero. Y cuando vemos la historia del hijo pródigo, dice en el 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y yo estoy muriéndome de hambre. ¿Cómo estás tú? Este es el alimento que nos nutre. Este es el alimento que nos salva. Y yo, por años o meses, lo cambié por las algarrobas. Y me alimentaba de lo que los cerdos comen, teniendo un buen alimento en casa. ¿De qué te estás alimentando tú? Pero me impacta esta historia cuando dice que la Reina Valera dice, y volviendo en sí.
¿Cuándo es que nosotros volvemos en sí? Cuando nos quitamos la condenación, cuando nos quitamos la culpabilidad, cuando por la palabra, porque cuando el tiempo que estuve yo allá, estos 3 meses en la sierra, el otro día me preguntaban que por qué mi Biblia está marcada de verde en el filo. No sé si se alcanza a ver. Yo les decía, porque estos versículos, que todas las páginas que están marcadas de verde, fue todo lo que yo leí en 3 meses estando encerrado. Yo le llamo en el cautiverio en la sierra de Chihuahua. Este alimento fue el que empezó a hacer la obra en mí. No ha terminado el Señor, déjame decirte. Si tú le preguntas a mi esposa, no ha sido fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque se trata no de corregirnos unos a otros conforme a nuestra propia opinión, sino conforme a la palabra. Pero es difícil. ¿A cuántos les gusta que les digan sus errores? ¿A cuántos les molesta? A todos, ¿verdad? Y más cuando somos bien vaciados porque decimos, ¿qué? Si tú estás peor que yo. ¿A poco no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero cuando tú eres confrontado con el alimento del Padre, no hay nada que podamos hacer. Y dice la historia, volvió en sí, o sea, de haber dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento descuidé lo que Dios me había confiado? ¿En qué momento expuse la vida de mi esposa y de mis hijas y de mis generaciones? ¿En qué momento por una pasión juvenil, como dice la palabra? ¿En qué momento te descuidas? ¿En qué momento cambias lo incorruptible por lo corruptible? ¿En qué momento cambias lo eterno por lo perecedero? ¿En qué momento descuidamos lo más valioso que tú y yo tenemos en esta vida, que se llama la presencia de Dios? ¿En qué momento descuidamos esa comunión que solamente nosotros podemos tener el privilegio como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, el privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gracia? ¿En qué momento perdemos esa sensibilidad? En el momento que le damos entrada al pecado y pensamos aquí adentro, pues que no lo merecemos, porque el pecado es una autosatisfacción y no te importa si crees que te la mereces o no. Dice en el 19, dice, volveré a casa de mi padre, 18, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si me ayuda el piano, por favor. Y vemos ahí como el padre dice, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ti. O sea, yo traigo a la mente de decirle al Señor, ok, voy a ir a la presencia de Dios y le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y llegamos, qué tan dañada está nuestra autoestima, qué tan dañada está nuestra identidad como hijos, que le decimos a Dios, Señor, perdóname, pero si ya no quieres que sea tu hijo, pues al menos que sea tu sobrino, ¿no? Casi, casi. O sea, pensamos nosotros que el pecado, y esta parte quiero que la tomes con la madurez que creo que tienes. No estoy hablando de minimizar el pecado, estoy hablando de minimizar al pecado comparado con la gracia de Dios, ahí sí, pero no con mi opinión. Y a veces yo decía, híjole, pues voy a regresar a mi casa, pero pues a lo mejor ya no regreso con mi esposa, ni modo, pues ni modo, el divorcio y lo que sea, pero pues bueno, al menos voy a estar ahí cerquita, ¿no? Y cuando entendemos acá en el corazón que dice la palabra de Dios que Él puede hacer las cosas nuevas, no iguales como estaban, porque restauración no solamente es llevar las cosas a un estado original, como dice la definición de restauración. Restauración significa llevar las cosas al estado original y dice, o aún mejores. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren la restauración a como estaban o mejor? Pues tendrás que pasar el proceso. Porque Dios dice, como me lo dijo a mí, al lugar donde te voy a llevar, así como está tu corazón, no me sirve. No porque me deseche. Yo puedo decidir, escúchame por favor, yo puedo decidir mantener este nivel de vida que tengo ahorita. Puedo decidir seguir engañando a los demás que hay pecado oculto. Pero yo te pregunto, ¿por qué tratar de ocultar que hay pecado? Si hay un Cristo que ya lo perdonó. Nada más tengo que confesarlo. ¿Por qué ocultarlo?
¿Por qué necesidad de tener oculto lo que es evidente a los ojos de Dios? Si hay una gracia salvadora, si hay una gracia que restaura. Y las cosas no son fáciles, te lo digo. Difíciles, dolorosas. Arde el espíritu. Y muchos podrán decir, se necesita valor para hacerlo. Se necesita algo más que valor. Porque te digo algo. Yo se lo dije al Señor un día: Señor, tengo miedo, tengo temor. Y eso no me hace un cobarde, ¿sabes? Porque tener miedo no es ausencia de valentía. Es natural que tengamos miedo. Tener miedo a ser confrontado, a ser exhibido, a ser menospreciado, a ser vituperado, sí. Pero ¿dónde está tu identidad? Y es una de las cosas que tenemos que entender, porque el hijo pródigo quería regresar a la casa del padre. Dice: voy a regresar, voy a ir en la presencia de Dios, aunque ya no me vea como hijo. Perdemos la identidad, no perdemos nada más cosas materiales. Yo no solamente expuse a mi esposa y a mis hijos, a mis hijas. No solamente expuse un ministerio y un llamado, ni una reputación, ni un nombre quizá. Yo expuse mi identidad como hijo. Y yo anduve meses, desde que regresé de Chihuahua, meses, escúchalo por favor, como si yo hubiera sido alguien más, pero no hijo. Había yo perdido mi identidad. Y por eso yo quería regresar con el padre. Yo le decía: pues aunque sea, recíbeme. Aunque ya no sea hijo, aunque ya no sea papá ni esposo, y aunque ya no sea ejemplo. Y pensamos que Dios tiene los mismos pensamientos. Dice: mis pensamientos son más altos como los cielos. Esos son mis pensamientos, dice el Señor. Pero cometemos un grave error cuando estamos en una condición así. Escuchamos más la voz del enemigo que la voz de Dios. Y a veces confundimos que el enemigo es el que nos está hablando en lugar de Dios. No sé si me expliqué. Pensamos que la voz del enemigo es la voz de Dios. Y hacemos cosas que no son correctas porque no estamos en la intimidad, no estamos en la presencia. Verso 22 dice: sin embargo, su padre, dice, voy a leerlo en la Reina Valera, que está un poco más. Dice en el 18: me levantaré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo primeramente y luego contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y sabes, hace tiempo yo platicaba con un pastor amigo mío, que yo le escuchaba cada vez que él oraba. Decía: Señor, porque no somos dignos y no somos dignos. Y yo me paré y le dije: pastor, le digo, déjame, dame la oportunidad de decirte que no es así. Sí somos dignos. Le digo: el problema es que nuestra condición de pérdida de identidad, de ser hijos, nos hace pensar que ya no somos dignos. La palabra me ha enseñado que digno es ser adecuado o apropiado. Y si Dios dice que eres digno, es que Él piensa que eres digno de ser llamado su hijo o su hija, y que eres adecuado a ser llamado su hijo o su hija. Quiero que digas conmigo: soy digno de ser hijo de Dios. Escúchalo, y no es por mi mérito, no es porque yo venga y me arrepienta de mis pecados, no, es porque Él ya me hizo digno. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y dice: ok, voy a planear, voy a llegar con el Padre. Quizá de haber dicho: voy a dar 3 pasos, lo voy a abrazar, voy a decir: perdóname, ya no me llames tu hijo si no quieres, pero pues por lo menos ponme ahí en un rincón. Y se levantó, en el 20 dice: y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio,
Y sí fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Tú no puedes llegar el domingo a la iglesia en tu condición de pecado esperando que el Padre te esté señalando como quizá lo hace la gente. No lo va a hacer. Porque para eso tráeme la cruz, Arthur, por favor. Porque para eso proveyó algo que se llama gracia. Yo sé que muchos que me han escuchado predicar durante años han dicho otra vez con la cruz. No tengo otra cosa más que predicarte. Cuando tú vienes al Padre, sí, ahí, allá a un lado, ahí en el piso. Cuando tú vienes al Padre, tú vienes pensando, no, es que no me va a recibir, me va a reclamar, me va a señalar, me va a castigar. ¿Cuántos han escuchado eso? Que Dios nos va a castigar. Y llegamos a la iglesia y lo primero que encontramos es una oportunidad de salvación y restauración. Una oportunidad de ser vueltos a la condición en la que estábamos y aún mejor. Porque dice que el Padre dice, lo ve y en lugar de que el Hijo corra, el Padre sale a correr. Y yo puedo ver aquí entre líneas como el Padre desde lejos, quizá en la ventana, quizá todos los días, como lo hace el Señor en tu casa, esperando que te levantes una madrugada a platicar con Él, o que vengas a la iglesia con un corazón dispuesto a escucharlo, no a que te reclame. Y dice que lo abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Y antes de que el Hijo hablara y le dijera, Padre, pecado contra ti, el Padre empezó a organizar todo para que el Hijo se sintiera nuevamente en su casa. ¿Cuándo ves aquí que el Padre le dijo, tú eres el que se fue a gastar la herencia? No le abran, no lo reciban. Es un pecador, es un adúltero, un adicto. ¿Cuál es la etiqueta con la que tú vienes en esta mañana, tarde? Porque si bien es cierto que la palabra dice que su afrenta nunca será borrada en el caso del pecado del adulterio, yo te pregunto, ¿qué es más poderosa, la afrenta o la sangre del cordero? Úsala. Úsala. Yo no sé cuál es la condición en la que tú vienes, pero te voy a decir algo. Yo un día hice lo que el hijo pródigo. Yo tuve que decir, necesito regresar a mi hogar. Necesito regresar a la intimidad con el Padre. Necesito regresar a la verdad. No a lo que yo pienso, no a lo que piensan los demás de mí, sino a lo que Dios piensa de mí. Y yo dije, voy a ir al encuentro con el Señor. Le voy a pedir perdón. Le voy a pedir que restaure el pacto conmigo. Son cosas que yo tuve que hacer y estoy en ese proceso. ¿Cuánto va a durar? Depende de la misericordia de Dios, no de mí. Y la misericordia de Dios es abundante. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Me ayudas, hija, por favor? ¿Cómo estás tú? Voy a terminar. Yo termino siempre 3 veces, así es que espérense, esta es la primera. Yo, como el hijo pródigo, hace tiempo salí de casa, ya te lo dije. Me gasté la herencia, dejé su presencia, dejé su casa. Pero hoy quiero regresar a la casa de mi Padre. Yo te pregunto, ¿y tú? ¿Estás ausente de la casa de tu Padre? ¿Estás ausente de su presencia? ¿Hay pecado en tu corazón que necesitas confesárselo? Hazlo. Yo no sé si mañana tengas la oportunidad. Yo no sé si mañana
Si quieras seguir comiendo algarrobas en lugar de palabra de vida. No sé si mañana se extienda sobre tu vida la misericordia como para que te puedas arrepentir y decirle al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y sabes qué va a hacer el Padre? Si tú hoy dices: sí, yo soy de esos, Él solamente te va a abrazar. Él solamente te va a besar y te va a decir: mi amor es inalterable. No cambia por lo que hagas bueno, por lo que hagas malo. Es eterno, porque esa es la herencia que yo tengo para ti. ¿Cuántos dicen: yo soy ese, yo soy esa mujer? Ponte tus pies, si puedes, y díselo al Señor. No tengas temor, no tengas vergüenza. Jesús en la cruz del Calvario, algunos grandes historiadores dicen que a Jesús lo crucificaron desnudo, porque ahí está tu vergüenza. Él se la llevó en la cruz. Así es que con un corazón dispuesto, olvídate del de al lado. Que no pienses que si te paras tu esposa o tu esposo te va a decir: ay, dime cuál es tu pecado. Olvídate de eso. Es un asunto entre el Padre y tú. Así es que si tú dices: sí, yo soy de esos, ponte en tus pies, cierra tus ojos. Y tú dices: no, yo después, o estoy bien, solamente cierra tus ojos y vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo hoy te va a decir. Porque solamente puedes decirle: Padre, hace tiempo yo salí de casa, me alejé de ti, me alejé de tu presencia, pero estoy arrepentido, estoy arrepentida. Hoy regreso a mi casa, a mi hogar. Vamos, díselo ahí en tu lugar. Anhelo sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Vamos, ahí díselo en tu lugar. Dile al Señor: Señor, sé que soy producto de mi pasado. Quizá estoy en una condición de heredando las fallas y los pecados que mis padres no confesaron, Señor. Pero hoy vengo delante de ti a decirte: hay esto en mi corazón, Señor. Yo no quiero ser prisionero de mi pasado. Vamos, díselo. Yo no quiero esta herencia que no es de vida eterna. Quiero tu herencia, Señor, y yo quiero recuperarla. Díselo: Padre, he pecado. Díselo ahí en tu corazón. Dile: Padre, he pecado y solamente lo he hecho contra ti. Dile: pero hoy vengo con mi corazón arrepentido. Perdóname, Señor. Dile: papá, dile: Abba, perdóname. Vamos, levanta tu voz y díselo. Es un clamor. Es un clamor. Vamos, corre a los brazos de papá. Ya no estés mirando a través de las heridas que el pecado te causó. Ya no mires a través de esas heridas. Ya no hables a través de esas heridas.